Proyecto 40. El presidente Enrique Peña Nieto dará a conocer la reforma al Estado de Derecho, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Anuncia la Contraloría del Distrito Federal nuevas sanciones contra 38 personas por irregularidades en la línea 12 del metro. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional y autoridades federales acuerdan firmar este martes 8 preacuerdos. PGR confirma el hallazgo de un cuerpo en una de las fosas localizadas por la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero. Hasta el momento, en la primera fosa no existen restos, mientras que en la segunda se ha encontrado una osamenta hasta este momento. El tiempo de la muerte que se estima de esta osamenta es de más de un año. Disturbios en Ferguson, Estados Unidos. Un jurado rechaza acusar formalmente al policía que mató a un joven afroamericano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en el Primer Café. Raimundo Rivera Palacio, Paco Abundis. Imágenes sorprendentes nos llegan desde Estados Unidos. Desde Ferguson. También vamos a hablar, espero, el día de hoy sobre la renuncia del secretario de la Defensa. Mucha información internacional. Pero era el un día de escenario hoy. posible, ¿no? Pues muchos escenarios. Por eso la última semana fue tan monitoreada la decisión. Sí. Y pues sí resultó que hubo protestas, no solamente en Ferguson, sino alrededor de los Estados Unidos. Interesante los espejos sobre el uso legítimo de la fuerza. Sí. Los disturbios en Ferguson se dan pues prácticamente al minuto de que el gran jurado en Ferguson falla, de que el policía que mató a un joven afroamericano, pues lo que sucedió fue que empleó el uso legítimo de la fuerza. Las acusaciones, testigos decían que no, que había disparado 6 veces a quemarropa. El gran jurado escuchó todos los testimonios y determinó que el policía realmente actuó como es el protocolo en Estados Unidos en defensa propia, porque en ese estado en particular, al parecer, solamente pueden disparar cuando son atacados. Esa es la única, que ese es el protocolo general de las policías. Y voy a lo siguiente, que bueno, inmediatamente hubo, empezaron los disturbios en Ferguson, ahí ya veremos esto en mayor detalle, pero mientras tanto en México, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, tuvo que salir ayer a declarar en un acto de enorme apoyo a sus policías. Sí. Porque los policías aguantaron durante pues, más de 40 minutos aproximadamente, cómo lo estaban golpeando hasta que finalmente se dio la orden el 20 de noviembre en la plancha del Zócalo de empezar a detener a las personas que lo estaban agrediendo. Pero después de 40 minutos hay 11 personas detenidas en 2 penales federales. De 30, ¿no? 31 fueron originalmente. Originalmente sí, 31, pero son 11 los cuales les han fijado cargos, inclusive por asociación delictuosa. Lo tomó el gobierno federal este tema, por eso digo, está en 2 prisiones federales, pero aquí lo que tiene que hacer el secretario de Seguridad Pública es salir a defender que sus elementos hayan hecho uso legítimo de la fuerza. Que hace falta, ¿no? Hace falta explicarlo, por lo menos. Sí, pero aquí lo que me parece interesante son los 2 espejos. Anoche, cuando empezaron los disturbios en Ferguson, la policía inmediatamente sacó los gases lacrimógenos y las imágenes de televisión se veía perfectamente a los corresponsales en medio de los gases lacrimógenos. Que, por cierto, eso sucede, la prensa, que siempre tiene que estar ahí por el registro de los hechos, pues siempre es un pequeño daño colateral que le sucede. Pequeño a veces, no tan pequeño, bueno, dependiendo de en qué país te encuentras. Creo que se refiere a la prensa, pero el calificativo pequeño no es por un número. Dependiendo de qué país te encuentras, te dan palos o tragas gas lacrimógeno, en otros es mucho peor. Pero bueno, esto es un poco el contraste que yo quería aquí como subrayar.
porque tiene que ver con algo que estará buscando el gobierno federal este jueves, y es el primer tema que nos proporciona la agencia Intellit en el país informativo, que tiene 32% de los impactos. El secretario de Gobernación anticipa y a lo largo del día hubo más declaraciones en el mismo sentido, donde se prevé el anuncio del presidente Peña Nieto sobre un pacto de legalidad, que la idea es hacer cambios en el sistema de administración y procuración de justicia, en donde ven una debilidad institucional, y lo que se está cocinando es la creación de un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es un órgano supremo consultivo que tiene el gobierno, no es resolutivo, en el cual pues están los casos en varios países, lo integran algunos miembros del gobierno, pero también lo integran personalidades de otros ámbitos que no están dentro del gobierno, y ahí es donde se procesan una serie de acciones que pide el presidente, que sería, por ejemplo, el caso del Consejo de Estado español o francés, y dan sus recomendaciones. ¿Cómo le están construyendo que esto va a ser un gran anuncio el jueves? Sí, vamos a hablar sobre este tema, porque yo creo que tienes mucha razón en lo que tú estás diciendo, y tiene esta creación de expectativas, pues ya empezó a tener sus anticuerpos, porque van 10 años de pactos que no han llevado a ningún lado. 24% de los impactos es un anuncio. Hoy se reúnen el presidente del PRD, Carlos Navarrete, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, en la sede del partido en la Ciudad de México, pero ya estamos viendo cómo va a venir la plática. Y ya dijo... ¿No te gustaría hacer una mosca en la pared y escuchar esa conversación No hay necesidad, porque Carlos Navarrete es muy locuaz, entonces va a contar absolutamente todo. De hecho, ya dijo que lo que le va a decir al ingeniero Cárdenas, que ha estado mucho tiempo alejado del partido y que se ve que no entiende muy bien lo que es el partido hoy en día. O sea, no va a ser una reunión amable, ¿verdad? Tersa, será una reunión educada. Los dos son personas educadas, los dos son personas civilizadas, pero las cosas que se van a decir allá adentro, y aquí valdría la pena la mosca. Pero ahora, con tantos programas despiertos, metes una mosca que esté transmitiendo en tiempo real a Twitter. Bueno, 21% de los impactos es la Comunidad Politécnica, que está en paro, acepta la designación presidencial del nuevo director del Politécnico, Enrique Fernández Fasnach, y se anuncia ya la firma de acuerdos. No está muy claro cuáles van a tener de ser firmados, pero bueno, ya el gobierno federal ha ido cumpliendo exactamente en los términos como los ha condicionado la comunidad politécnica. Que no sé si la nota es esa o el director del Politécnico pidiendo perdón a estudiantes. Algo que no entiendo, ¿verdad? Porque la primera declaración del nuevo director, es ofrecer disculpas por las omisiones. Entonces uno dice, bueno, muy bien, ¿y luego? Que nos explique muy bien las omisiones y qué es lo que sucedió. Entonces, es un poco... Viva la fuerza, porque a través de la fuerza se ponen de rodillas los funcionarios públicos. Esto digamos, es una descripción un poco dramática. No, sí es dramática, está siendo muy dramático esto. Pero creo que Pero el tema de perdón o pedir perdón nunca lo subestimes como una estrategia de negociación. El gobierno ya a estas alturas no pierde nada. No, pues sí. Y lo otro es un diagnóstico, ¿no? Está diciendo al final esto parte de un equivoco. Sí. Bueno, y eso era lo que querían escuchar los estudiantes. Sí, pero me parece perfectamente, porque esa es una autocrítica. Entonces el diagnóstico es, a ver, ¿a quién no ofrecemos una disculpa? O esto es lo que hicimos mal, esto es lo que vamos a corregir. Una disculpa es lo que tenía que haber venido a los 3 días de lo que sucedió en Iguala, de todas las instancias de gobierno, decir, oigan, esto colectivamente es algo que no puede suceder, y no 60 días después. Pero se está refiriendo, como es un diagnóstico de nos equivocamos en comunicar dudas y omisiones. Creo que los términos. El contexto que estás diciendo. El contexto cambia el sentido de las cosas. Porque no están necesariamente asumiendo responsabilidad con ese comentario. No es que necesariamente estuviera mal lo que hicimos, simplemente no comunicamos bien. Es que estoy dando un taller de negociación hoy, mencionamos el tema de usar el perdón, pero
que es tan difícil para un gobierno pedir disculpas. El perdón no puede ser ni prematuro ni puede ser tardío, ¿no? En una técnica de negociación. Y en este caso fue tal vez tardío. 18% de los impactos, reportes de claroscuros del INEGI, por un lado dice aumentó la inflación en la primera quincena de noviembre 0.74% para una tasa anualizada de 4.16%. Ya está en 0.16% más de donde se sienten cómodos en el Banco de México. Para dar nada más un poco de perspectiva esta nota, en Argentina tienen este sitio electrónico que se llama La Verdadera Inflación. Ajá. Y Krugman escribió estos días sobre el debate que hay en Estados Unidos sobre cómo medir la inflación, sí, cómo revelarla. Digo, nada más básica. Señalar que no tenemos esos temas hoy en México. Lo que dice INEGI es. Y creo que no es en otros lugares. No lo cuestionamos. Como en Argentina. O en Estados Unidos. Se le adjudica al alza en las tarifas de electricidad en un 25% la principal causa de este proceso inflacionario. Pero al mismo tiempo, el INEGI reporta una baja en el desempleo. Estaba en octubre del 2013 en 5.01%, en octubre del 2014 está en 4.7%. Esto ya está también reflejando lo que anunció el Seguro Social hace 10 días y pasó casi desapercibido, de un incremento en la generación de plazas de 172,000 nuevos trabajos durante octubre. Y con 5% de los impactos, el gladiador del gobierno mexicano, que en realidad es gobernador de un órgano autónomo del Estado mexicano, que es Agustín Carstens, que preside el Banco de México, volvió a salir a tomar el micrófono y decir que sí hay confianza en los inversionistas. Aquí han dicho ya tantas veces en los últimos días que hay confianza en los inversionistas, que la gente, que estamos muy acostumbrados a que lo que me dicen es exactamente lo contrario, ya como desde hace una generación pensamos al revés las cosas. Va a empezar la gente a darse cuenta que sí hay un problema con los inversionistas por el problema del Estado de Derecho y la falta de aplicación de leyes. Oye, esto es el PAI informativo de la agencia. Te quedaste como medio meditabundo en la tristeza, depresión. ¿Qué pasa, Ana María? No me digas eso. A veces, tú eres mi esperanza de optimismo. Si yo soy el optimismo de esta mesa, pues uy, estamos muy mal. Mira, en esta Paco, mesa. también está cabizbajo, Paco. Está triste esta mañana, a pesar de que las notas están... Oigan, veamos las portadas. En las portadas es muy interesante cómo los diferentes medios están reflejando este anuncio que va a hacer el presidente el jueves, ¿no? Tenemos el Milenio que dice, anticipa Osorio, 2 puntos, se modificará lo que no funciona. Pero ahí hay un diagnóstico también sobre policías y debilidad institucional, que me parece que ya venía desde la administración anterior y nuevamente está pasando a ser un tema. Policías municipales. Las críticas, ¿verdad? Pues sí. Lo que están diciendo, por eso... ¿Por qué no lo hicieron? Ahorita nos detenemos a todos estos... preguntas que nos hacemos. El Universal dice, va Enrique Peña Nieto por nueva política de justicia. Osorio Chong reconoce fallas en materia de seguridad, reestructuración de policías municipales, parte de la iniciativa. Y Excelsior, Peña alista plan por la legalidad. Entonces, tío, yo no sé si están creando mucho... Bueno, evidentemente, esto que están reflejando los periódicos es elevar las expectativas. Sí, y entonces esperemos que el anuncio sea de ese nivel. Parece, o sea, los rumores es que no va a haber cambio de gabinete, o sea, se van a proponer nuevas reformas al funcionamiento de la policía. Hay que decirlo, en los últimos 20 años ha habido, ¿qué serán? Más de 10 reformas importantes. Sí, pero ¿por qué dejamos eso ahorita que veamos con detalle? Oigan, en el Universal, en la primera plana, destacar una medición de sobre preferencia electoral a nivel nacional, corrobora lo que ya sabíamos, tiene una no respuesta muy alta de cerca de 30%, lo cual es normal para este momento de la elección. ¿Cuándo se levantó la encuesta, Paco? ¿Dice las fechas? No lo alcanzo a leer aquí, pero debe haber sido hace 2 semanas. Es muy ya reciente. Trae el impacto de Iguala, ¿no? Sí, y bueno, mide un PRD en el nivel más bajo. El PRD creo que en la mayor parte nos varía entre 14 y 18 puntos. Si le quitamos la no respuesta quedaría en 13, trae un PRI muy alto, cerca de 40,
Es decir, si le quitamos la no respuesta, reporta 30%, pero si le ponemos el 30% de no respuesta, quedaría en 39, y un PAN en 16, que quedaría en 21. Es decir, abre la brecha entre PAN y PRI, lo cual sí es distinto a otras series donde esa brecha se va cortando y donde, digamos, diríamos que no hay ningún impacto por el momento de esta crisis a nivel gobierno federal. La primera conclusión, y eso sí se parece a todas las series, no hay impacto sobre el PRI. Está interesante. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a hablar sobre los dos temas principales en las portadas en Estados Unidos que tienen que ver con las protestas en Ferguson y la renuncia del secretario de Defensa. No se vaya, mucho más aquí en el primer café. El 38% de la población económicamente activa son mujeres, según datos de la Secretaría del Trabajo. Para apoyar el esfuerzo de ellas, el FONACOT y el Instituto Nacional de la Mujer firmaron un convenio de colaboración. Para nosotros es importante incorporar a las mujeres al sistema financiero y lo estamos haciendo a través de la tarjeta Mujer FONACOT, ya que tan solo el 30% de ellas tienen una cuenta de ahorro, nómina o inversión en el sistema bancario. El financiamiento que propone Fonacot le servirá a las mujeres no solo para atender prioridades, enfrentar urgencias o satisfacer necesidades de consumo, sino también para incrementar su patrimonio. De esta manera, ambas instituciones refrendan su compromiso de fomentar el empoderamiento de las mujeres y su inclusión en la vida productiva del país. Ania Negrete, Proyecto 40. Trata de personas en el mundo. 1 de cada 3 víctimas son menores de edad. Los continentes con mayor problemática son África y Asia. El dato útil para comentar en el café. Esta noche en Late Night Express, Seth Scholl y Jacobo Wong, no se lo pierdan por Proyecto 40. Maestra Joana de León, Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata. 40 alumnos, 2 grupos diarios. Una hora para llegar a su casa. 400 tareas revisadas a la semana. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. Tú eres nuestro impulso para que todos tengan empleo. Para que las condiciones de trabajo sean dignas y seguras. Para que en nuestro empleo ganemos lo justo. Hoy somos, contigo, el impulso a México. Por ti y para ti, PRD. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Qué bueno que ya estoy vacunado. No dejes que el virus de influenza se convierta en una realidad. Influenza no es un juego. Puedes contagiarte y contagiar a los demás. Si perteneces a alguno de estos grupos, es muy importante que te vacunes. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Las voces de la verdad están en Todo Personal. De lunes a viernes, a las 21 horas. Proyecto 40. ¿Sabes cómo se da el robo de litros en las gasolineras? Próxima semana, investigación especial a través de Informativos 40. Robo, litro por litro.
Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía, empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juven! Ese sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, Vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. y aquí somos politalentosos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. La tensión volvió a Ferguson, Estados Unidos. Manifestantes tomaron las calles. Con consignas y pancartas, se expresaban contra el fallo de las autoridades. Rechazaban la decisión del gran jurado de San Luis de no procesar a Darren Wilson, policía quien mató al adolescente afroamericano Michael Brown el pasado 9 de agosto. El elemento alegó que disparó contra el joven de 18 años en defensa propia. Los inconformes atacaron con distintos objetivos a los policías que les cerraban el camino. En respuesta, los elementos utilizaron gas lacrimógeno para contener a los manifestantes. Los elementos avanzaron hacia la multitud a bordo de vehículos blindados. Incluso, algunos medios de comunicación informaron que se escucharon algunos disparos. En distintos puntos de la ciudad, las llamas consumían varias tiendas comerciales. Al menos una patrulla que se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía de San Luis fue incendiada. Por su parte, el presidente Barack Obama pidió acatar el fallo del gran jurado. En un mensaje solicitó manifestarse pacíficamente, en tanto que la familia del joven asesinado lamentó la decisión de las autoridades e hicieron un llamado a los manifestantes para mantener la calma. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, quiero tomar 30 segundos para explicar qué es un gran jurado, porque es muy importante entender cuál fue la decisión de ayer. El gran jurado que existe en la mayoría de los estados es uno de los mecanismos que tiene los estados para decidir si el fiscal va a acusar a una persona o no. En este caso fueron 12 ciudadanos, en algunos casos pueden ser 23, dependiendo del estado. A diferencia de los juicios abiertos, no se conocen. No se conocen quiénes están dentro del gran jurado. Y muchas veces no se permite ver la información del gran, cómo es el debate. Es el fiscal, no hay un juez, es un fiscal que está, es el único abogado que está ahí adentro y básicamente es una forma de presentar las pruebas para ver si en verdad va a poder sostenerse en un juicio. Y ahí también se ve información confidencial. Exactamente. O sea, sí es distinta la calidad de la información que llega a un gran jurado. Y en un jurado normal esa información siempre es pública. Entonces lo que surge supuestamente este gran jurado es que que es muy diferente la información que tenía el gran jurado a lo que tenía el público en general, de que este muchacho había básicamente subido las manos y lo dispararon. Fue mucho más complejo, aparentemente le pegó al policía dentro del carro, el policía sale y sí hubo un enfrentamiento y él sintió que tenía que defenderse. Eso lo que está creando básicamente estas protestas se deben a que la mayoría de la población siente que este muchacho alzó las manos y le dispararon. Esa es la información que circuló en redes. En redes y en los medios, hasta cierto punto los medios de comunicación. Hay testigos que dicen lo contrario. La cobertura de medios está abocada a eso, a entrevistas con peritos, a análisis de la ley, a que tienes derecho en ese estado, que parece que no es genérico. Es decir, como mecanismo de defensa, el condado tiene leyes. Tiene sus características y bueno, el discurso del presidente Obama va muy en esa línea. Y fue inmediato, fue inmediato. Sale la decisión y el presidente Barack Obama casi sale inmediato, porque sabían que iba a haber protestas. Hubo un llamado y se preguntaban si no debería haber estado ahí la Guardia Nacional, porque sabían que las protestas... No estuvo. Yo vi fotografías, pero no actuó. Bueno, pero
y la razón de que no actuara la Guardia Nacional? ¿Por qué? Porque se percibía de que sería sería demasiado. Abuso de fuerza. Sería abuso de fuerza. Entonces los tienen ahí a un lado y mientras tanto pues están quemando casas, están quemando negocios. Como 12 negocios, 2 patrullas, es la contabilidad hasta esta madrugada. Que hasta esta madrugada hubo protestas no solamente en Ferguson, hubo en otras partes de Estados Unidos, pero no fueron en Nueva York, pero no fueron pacíficas. Los Ángeles. Fueron pacíficas, solo en Ferguson estalló porque esto cruza por el tema racial. Ahora, yo creo que apenas viene la reflexión, por lo menos las 2 editoriales del Washington Post y el New York Times, incluida USA Today, viene sobre la renuncia del secretario de Defensa, no sobre este tema. Bueno, porque fue muy tarde. Los editoriales se entregan a las 5 de la tarde. Más o menos. Entonces, sí, no hay... no había manera, no había manera de que esperaran, porque tienen ediciones. Entonces la primera edición tiene que estar lista a las 12 de la noche, a más tardar. Yo creo que el cuestionamiento aquí puede ser a la larga un cuestionamiento sobre sistema legal y forma de tomar decisiones en ese contexto. No, yo creo que es hasta más profundo, es un tema racial. Si hubiera sido un policía negro disparándole a un adolescente negro, no hubiera habido estas protestas. Es un tema racial. Ayer o antier, hace 3 días, un policía blanco le disparó a un niño que traía un arma que parecía que era de verdad y lo mataron al niño. Pero el niño aparentemente estaba amenazando con el arma, no sabían si era de verdad o no, y por si las dudas el niño alza el arma, apunta y le disparan. Pero sí, el tema de que cruza lo racial ha estado desde los primeros momentos en Ferguson, y por eso Obama ha tenido que salir ya varias veces a lo largo de todo este proceso para decir, no es un tema racial, es de otra naturaleza, serenémonos, y lo logró en un principio, pero es imposible poder... La comunicación de ayer se pierde en el contexto de estas noticias. Sí, claro. Es decir, somos un país de leyes, ¿no? Pero como que eso no parece que está fuera. Pero se vuelve el tema de credibilidad. ¿Tiene credibilidad las policías en Ferguson? Es un tema de credibilidad. ¿Crees en tus policías? ¿Crees que tus policías respetan los derechos? ¿Crees que los policías son racistas? De hecho, ahora que decías que este gran jurado tenía información que no tiene el público en general, la cantidad de información que se está revelando contradice mucho a las versiones previas y sorprende un poco. El tema del enfrentamiento, las fotos del policía que tiene 20 años. Es un adolescente. También. Bueno, aquí hay que decir... Mira las imágenes. Mira, ve esas imágenes. Ve los camiones de la policía. Esa no es Guardia Nacional, esa es policía, y van avanzando. Van avanzando para tratar de inhibir los disturbios. Si se fijan, verán algunos elementos vestidos como si fuera del ejército. Esos son equipos SWAT. Y vean que tienen ya las máscaras antigas por la utilización del gas lacrimógeno. Este es uno de los negocios, evidentemente que prendieron fuego. En Ferguson, que es un condado, está junto a San Luis, Missouri. Hay posibilidades de que este policía sí lo vayan a acusar por violaciones a derechos civiles. O sea, aquí lo que se está decidiendo es si va a haber una acusación penal. Podría haber una acusación a nivel federal por violación de derechos civiles. Ese es el otro recurso que tiene la familia. Y tiene un recurso también civil que podría resultar en daños y perjuicios. Sí, que eso es lo que se hizo en el caso de O.J. Simpson. Sí, claro. Que tuvo O.J. Simpson, tuvo que pagar un es el único referente que yo encuentro respecto a este tema. Es decir, la atención que generó, el nivel de atención que había, 97, ¿no? 97. Sí, fue antes, fue en el 91, 92. Y si mal no recuerdo, fue en el 92. Sí. No, eso no hay duda. No hay duda. Porque donde yo estaba en ese momento, iban los abogados de O.J. Simpson a hablar a la Escuela de Derecho. Cuando empezó, ¿no? Sí, porque era muy interesante el debate y el planteamiento que había.
Oiga, también en Estados Unidos hubo otra información muy importante que también se llevó las portadas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la renuncia de Chuck Hagel como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Chuck Hagel dejó el cargo como secretario de Defensa de Estados Unidos. Today submitted my resignation as Secretary of Defense. It's been the greatest privilege of my life, the greatest privilege of my life to lead and most important, to serve with the men and women of the Defense Department and support their families. La renuncia fue confirmada por el presidente Barack Obama, quien dijo que, tras varias conversaciones, ambos coincidieron en que era el momento adecuado para dimitir. But I consider myself extraordinarily lucky to have had him by my side for 2 years, and I am grateful that Chuck has agreed to stay on until I nominate his successor. And that successor is confirmed by the Senate, which means that he'll continue to guide our troops at this challenging time. Chuck Hagel, ex senador republicano y veterano de la guerra de Vietnam, tomó las riendas del Pentágono en febrero de 2013. Uno de sus cometidos era supervisar la retirada de las tropas de Afganistán y organizar el presupuesto de la dependencia estadounidense. Sin embargo, las tensiones con altos asesores de la Casa Blanca, en particular sobre la estrategia para combatir al Estado Islámico, han derivado de la renuncia de Hagel, quien esperaba seguir hasta el final del mandato de Obama en enero de 2017. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo me cuestiono la portada del País donde dice Obama cede a los republicanos y despide al jefe del Pentágono. Yo no creo que haya sido el caso. La mayoría de los reportes indican que desde la Casa Blanca no estaban contentos con lo que estaba haciendo este Hagel como secretario de Defensa. Sí, pasó al país porque toda la información es la presión de la Casa Blanca para que se fuera. Y además en un momento en donde los republicanos ya amenazaron que no iban a confirmar a nadie. Sí, porque no les funciona. Que esto es muy interesante cuando vemos los espejos mexicanos. Sí, claro. ¿Verdad? Esto, a él va, Chuck Hagel, un miembro prominente del Comité de Servicios Armados del Senado. Fue senador, sí. Todo lo que significa ese comité que es el que ve los asuntos militares. Es veterano de guerra. Voluntario en Vietnam. Es decir, todos esos activos, todos estos positivos. Y la Casa Blanca de Obama hace un diagnóstico equivocado por un problema de información. Diciendo, si lo llevamos a él, tiene tan buena imagen y trae tan su palmarés es tan bueno que nos va a ayudar mucho en la negociación con los republicanos. Cobertura legislativa. Pues ahí empezaron los problemas porque aunque fue ratificado en el Senado, bueno, provocó una división profunda. McCain, el senador McCain, que también fue prisionero de guerra en la guerra de Vietnam, lo atacaba, lo cuestionaba. Le dijo y le sacó su antecedente, se opuso a la guerra de Irak, estaba en contra de la política de George Bush, pero republicano. Esto no significa que va a haber más activismo, es decir, que el próximo secretario de Defensa va a estar más involucrado en Medio Oriente. Se los digo por la editorial del Washington Post, que sugiere que Obama se está, no recuerdo cuál es la expresión, pero dice algo así como se está haciendo como Bush. Es decir, está tomando pasos necesarios hacia, o más bien más involucrado. Por eso, te digo, por eso es muy interesante, porque en el momento en que el secretario de la Defensa ya se ve que no sirve para lo que fue hecho, se deshacen de él. Ahora, es decir, aquí es, bueno, oímos las palabras de Obama hablando de él, o sea, hay un agradecimiento, un reconocimiento, es decir, no sale por incompetente, sale porque la función para la cual fue selecto son necesidades políticas. Son fusibles, los secretarios son fusibles. Y yo no sé por qué tienen los presidentes mexicanos tanto miedo de usar los fusibles, ¿no? Literalmente lo que dice uno de los cintillos del Washington Post es White House seeks a stronger hand to deal with crisis. Es decir, sí se está yendo a una... Es un cambio. Los cambios en un gabinete no pueden ser ni prematuros ni tardíos. Un cambio de gabinete únicamente para cambiar a la persona no te sirve. Un cambio en un gabinete, como lo está diciendo aquí que mencionas, Paco, tiene que llevar consigo un cambio en la política. Si no, ¿para qué lo cambias? Toda la información que hay hasta ahora
indica que la relación entre la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas no ha sido una relación fácil. De hecho, ha sido muy complicada, con mucha tensión, que se refleja en la dificultad que ha tenido el presidente de imponer una política militar que vaya de acuerdo a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos. De hecho, yo les recomiendo un libro que salió de Robert Gates, que es el exsecretario de Defensa, que lo acaba de publicar. Él fue secretario de Defensa con Barack Obama. Sale el libro al año de que él sale del gabinete, que pues también fue cuestionado por eso, pero el libro te explica con toda claridad las dificultades que se están teniendo en esa relación cívico-militar, que me lleva, de nuevo viendo espejos, viendo cómo, pensando en la situación mexicana. En México, el hecho de que tú tengas un secretario civil te sirve exactamente para eso, ¿sí? Que puedes tú, en cierta forma, cuidas a tus Fuerzas Armadas, a los uniformados. El costo político lo asumen los civiles, ¿sí? Los puedes cambiar. Y para eso están. O sea, los que van y testifican ante el Senado generalmente son civiles, los que, o sea... Tu sugerencia explícita debe estar causando mucho nerviosismo. Pues no, el problema, no sé si yo sugeriría en este momento, pues, yo estoy de acuerdo contigo, que se deba de tener un secretario civil, porque ya vemos cómo nos va con los secretarios civiles en este país, o sea, también, pero el problema es que no tienes tú esa barrera política que te proteja de las críticas de los medios de comunicación, de las críticas de los legisladores, del ámbito político, de cómo están funcionando las Fuerzas Armadas. Mi punto respecto a la primera plana del país es que tal vez no es tan equívoca. Es decir, el decir que Obama cedió a los republicanos quiere decir que van por una mano más dura en Medio Oriente. Y eso implica el cambio. Es decir, no porque se dio y como dices, es un cambio de política pública, pero se refiere al cambio en la actitud de Estados Unidos. Sí, es que como el país en su correspondencia en Washington, lo único que hace es reescribir lo que lee en la prensa y no le dio tiempo porque, bueno, pues porque también sus horas de cierre son mucho más tempranas porque es Europa. Hoy vengo hablando mal de los medios, ¿verdad? No es mal hablando mal de todos, mejor vámonos a un corte, mucho más aquí en el primer café. Este lunes se colocó la primera piedra de la ampliación al puerto de Veracruz. Se invertirán más de 27,000 millones de pesos para colocar a nuestro país como un moderno centro logístico global y un referente del comercio mundial. El proyecto de inversión más grande de nuestra historia. Es un proyecto que impulsa el crecimiento sustentable y será congruente con los principios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Además, con la construcción de 35 posiciones de atraque y el calado a 18 metros en una extensión de 500 hectáreas de agua y 450 hectáreas en tierra. Se tendrá la capacidad para mover más de 100 millones de toneladas al año. Actualmente, el puerto de Veracruz mueve alrededor del 30% de la carga marítima del país. Con la ampliación, su capacidad crecerá en un 300% y generará más de 140,000 empleos. Este proyecto es uno de los, sin duda, de los más importantes de las últimas décadas y es específicamente significativo porque aquí, hace 500 años, se inició el Nuevo México. Qué bueno que hoy estemos haciendo o estemos poniendo nuestro grano de arena en lo que va a ser el nuevo Veracruz. El plan también incluye ampliaciones a los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos. Proyecto 40. Trata de personas en el mundo. En Europa y Asia Central, las víctimas son utilizadas principalmente con fines de explotación sexual. En Asia Oriental y el Pacífico, se usan para el trabajo forzado. 40% de los países tienen pocas o ninguna condena para los perpetradores. El dato útil para comentar en el café. No solo con golpes, quedas marcada. No solo con gritos, te sientes agredida. Hoy en día, 1 de cada 3 mujeres y niñas en el mundo experimenta violencia a lo largo de su vida. No hay excusa para el maltrato. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
En Proyecto 40, estamos en contra de la violencia a las mujeres. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Él es Mario, integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Dicen que en el mar la vida se disfruta al máximo. Pero, ¿sabes con exactitud qué esconden estas profundidades silenciosas? Ahora es el momento de mostrar algo grotesco. Este es un crustáceo parásito llamado Simotoa exigua o piojo de lengua. Poco a poco devora la lengua de su anfitrión, que se convierte en su nueva lengua. ¿Volverías a disfrutar un chapuzón? Conductas extraordinarias. Bichos raros del océano. Fusión salvaje. Jueves 19 horas. Proyecto 40. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Como un diálogo entre amigos, así definió el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, al encuentro que sostendrá este martes con el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. El dirigente perredista señaló que no se acordó ningún tipo de formato especial para esta reunión, ya que se trata de una plática sobre el país y el partido. El evento se llevará a cabo al mediodía en las instalaciones del Sol Azteca, ubicadas en la colonia Roma de la Ciudad de México. Fue pactado entre ambos perredistas la semana pasada, días después de que Cárdenas pidiera la renuncia de la dirigencia del PRD. Esto como medida para resolver la crisis que este instituto enfrenta tras los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, en los que el exalcalde perredista de este municipio, José Luis Abarca, fue señalado por las autoridades como presunto responsable. Además del llamado que el fundador del PRD hiciera el pasado fin de semana para convocar a un Congreso Constituyente que formule una nueva Constitución. No estamos aquí por formar parte o sumarnos a alguna organización, tampoco para crear una nueva. Queremos un país distinto, justo, generoso y democrático para el presente. El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 1989. Nació como una coalición de diversos partidos políticos y organizaciones. Una de ellas es el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, a 25 años de su fundación, la división de grupos al interior del partido ha sido más evidente. Actualmente 9 fuerzas integran a esta institución. La primera de ellas es Vanguardia Progresista, integrada por Manuel Granados y Héctor Serrano. La segunda es Coalición de Izquierda, que dirige el senador Miguel Barbosa. Una tercera es Movimiento de Izquierda por la Libertad, liderada por la delegada en Magdalena Contreras, Leticia Quesada. Un cuarto grupo es Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete. En quinta posición se encuentra Alternativa Democrática Nacional, representada por Héctor Bautista López, Omar Ortega y Juan Hugo de la Rosa. En sexto lugar, Foro Nuevo Sol con Amalia García y Eloy Vázquez. La séptima es Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano y la senadora Dolores Padierna. En octavo lugar está Patria Digna, que dirige el ex senador Carlos Sotelo. Finalmente, la novena es Movimiento Progresista, encabezada por Marcelo Ebrard y Jesús Valencia.
Al llamado de Cuauhtémoc Cárdenas se sumaron distintas voces del PRD, entre ellas el presidente del Senado, Miguel Barbosa, y el también senador Alejandro Encinas. Desde un inicio estamos haciendo el seguimiento. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Para ilustrarnos sobre estos temas, tenemos el privilegio de contar esta mañana con el embajador Ricardo Pasco. Ricardo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entender qué está pasando en el PRD. Ilústranos. Explícanos. Un poco la pregunta, porque tú fuiste fundador del PRD, es ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años en el PRD para que una crisis en Iguala, con todo lo que se quiera ver, los ha llevado a un pozo como en el que se encuentran? No, me parece que una crisis, por más grande que sea, no te puede generar este problema y ruptura dentro del partido si no hay ya una suma de agravios y de conflictos no resueltos. Bueno, yo creo que es cierto que esto viene de lejos. Esto no empezó ayer, no empezó con las últimas elecciones en Guerrero, por ejemplo. Yo creo que hay un problema de fondo que no se resolvió desde la fundación del PRD. Y de hecho lo vimos con la cortina que acaban de hacer, ilustrando todas las corrientes que hay en el PRD, más, diría el clásico, más las que se acumulan en la semana. Porque esto debió haberse resuelto en términos de una institucionalidad interna en el partido. No hubo un proceso de maduración. No se maduró la verdadera integración, por eso hay tantas corrientes, grupos, fragmentos que en realidad no articulan y no permiten articular una visión coherente de partido y menos de tener una acción institucional. ¿Cuál es el efecto de esto? Brinquemos a Iguala. Cada quien hace con su corriente, con su grupo, donde se metieron, en qué lados, los temas. Por ejemplo, nueva izquierda, bueno, la izquierda, nueva izquierda de los chuchos, por ejemplo, se metió en Guerrero. Pero Foro Nuevo Sol de Amalia García está en Michoacán. Y ellos tienen tantos alcaldes que están acusados de ser pegados a los cárteles como los de los chuchos en Guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que este fenómeno de que las tribus perredistas se ven en la necesidad de copar espacios gubernamentales, ya sea municipal, gobernatura o en otras dimensiones, para hacerse fuertes dentro del partido para poder ganar elecciones internas. Pero también, a ver, siendo la abogada del diablo, también yo imagino que el PRI y el PAN, si se hicieran conteos, también tendrían presidentes municipales que fueran bastante corruptos o vinculados al narcotráfico. Aquí lo que es interesante del PRD es que parecerían que hay un proceso de suicidio masivo del partido. O sea, por ejemplo, el papel que está jugando ahorita Cuauhtémoc Cárdenas, que en cierta forma lo que está empujando a qué, porque está hablando de que hay que reintegrar o hay que refundar, o sea, tener un partido nuevo. O sea, parecería que ya están en un proceso de degradación tal de que la viabilidad del partido a mediano plazo no es posible. Bueno, no, lo que creo es que, en primer lugar, uno de los responsables mayores de toda esta situación, indudablemente es Cuauhtémoc Cárdenas, porque él fue el primer presidente del partido y los primeros estatutos que se hicieron del PRD admitieron la existencia de estas tribus. Es decir, desde un inicio se tenía que haber replanteado este tema. Planteado en términos de que no era factible que se pensara que era vivible un ambiente de fragmentación interna, digamos, de fragmentación interna y acción en la unidad hacia afuera. Eso no funciona. Entonces, había que hacer una nueva ingeniería política que permitiera
que eso pudiera funcionar. Sin embargo, la razón de las tribus es porque en realidad el PRD se integró desde su primer momento con tantas corrientes ideológicas diferenciadas que no había realmente un consenso interno en el fondo. Incluso lo vemos, por un lado, la vieja discusión en la izquierda entre reformistas y revolucionarios, ¿no? Entonces siempre fue una discusión y había quienes consideraban que los revolucionarios consideran a los reformistas traidores y los reformistas consideran que los revolucionarios están obstaculizando el avance democrático. Daba para dos izquierdas programáticamente distintas. ¿Qué es lo que está pasando? Daba para dos izquierdas. Hoy, con la aparición de Morena, lo que tienes es una escisión lógica, en realidad, al interior de la izquierda. Pero al darse esa escisión lógica, sin embargo, se deja el viejo problema de la fragmentación de los grupos en el PRD que no permiten la diversidad interna y la acción unida hacia afuera. Es diversidad interna y diversidad total en la acción es decir, hacia afuera. hay un problema de diseño institucional. Absolutamente. ¿No? Pero hay otro elemento circunstancial, que es el que estamos discutiendo hoy día, cómo se procesan las candidaturas dentro del PRD, porque es parte de lo que entiendo está a debate. ¿Cómo es posible que haya llegado alguien con los antecedentes, como el presidente municipal de Iguala, a ocupar ese cargo, o ya no digamos el cargo, la candidatura? Sí, pero este mecanismo, el hierro institucional, es lo que lleva el partido a su oportunismo interno. Es decir, cada grupo está peleando su terruño. Yo insisto, vamos a ver lo mismo. En poco tiempo, en el caso de Foro Nuevo Sol, que es el grupo de Amalia García, que dice que tiene mayoría en Michoacán, exactamente el mismo tema, o incluso de Amalia en su manejo en Michoacán, en Zacatecas como gobernadora, ¿no? Que sale muy cuestionada precisamente por esa idea de que como tengo poco tiempo para consolidar mi corriente dentro del partido, hago todo lo necesario para hacerlo, y eso quiere decir que me alío con quien sea para poder avanzar mis propósitos. ¿Cómo impacta esta crisis de la izquierda, del PRD, no del ICD, pero del PRD, en el articulado, en el andamiaje político general? ¿Cuál es el impacto para alguien que nos esté escuchando, que digo, yo no pertenezco al PRD, no he votado por el PRD, ¿por qué me va a afectar esto? Yo creo que el impacto va a ser muy grave, porque realmente uno de los, hablando del andamiaje político nacional, una de las piezas fundamentales es justamente que, independientemente de sus diferencias, los partidos políticos puedan caminar y ayudar al país a caminar en la dirección de consolidación de una institucionalidad democrática que no hemos logrado aún. Lo estamos viviendo con la crisis que vive el país. Ahora, está muy interesante porque en términos de liderazgo, probablemente hoy Navarrete sea la figura menos conocida dentro del PRD comparado con el ingeniero Cárdenas, que está a niveles de conocimiento a nivel nacional de 80%, Marcelo Ebrard alrededor de 70%, Zambrano al final de su gestión llegó cerca de 40-50%. Es muy interesante que la discusión pública no es tan abierta, finalmente es entre perredistas, pero finalmente Navarrete no es alguien muy conocido. Me llama la atención mediciones que aparecen el día de hoy donde sugieren que debe renunciar cuando ni siquiera lo conocen. Sí, claro. Pero esta división dentro del PRD o de la izquierda tiene que beneficiar a alguien, y pues se habla de que los que se van a beneficiar de esto es el PRI, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. O sea, esta división también tiene un impacto en donde algunos candidatos, algunos partidos
claramente se van a beneficiar, ¿o no? Bueno, por supuesto que sí, electoralmente y en términos de ocupación territorial. Pero, insisto, incluso la Ciudad de México es el ejemplo clásico. Cómo se ha fragmentado la administración pública en la Ciudad de México en función de corrientes. Nosotros hemos visto cómo toman una instancia, como puede ser las instancias de transparencia, un organismo que debiera ser autónomo, independiente, y lo pelean en términos de quién tiene el oficial mayor de ese organismo, quién tiene el que maneja finanzas, quién tiene la cabeza, quién tiene las secretarías técnicas. Me acordé, es que me río. En términos de corrientes. Sí, ¿no? sí. Me río porque lo que estás diciendo, lo que me hizo fue recordar una declaración que escuché ayer del jefe de la oficina del doctor Miguel Ángel Mancera, Javier González Garza, quien cuestionó la actitud y la participación de la Policía del Distrito Federal el jueves. Digo, y ahorita que lo dices, pues realmente no puedo salvo reírme por la ironía. Eres gobierno, pero como estás en otra corriente, cuestionas la actitud de tu gobierno. Exactamente. No, pues vete. El ejemplo más patético de eso es Cuauhtémoc Cárdenas. Si él exigió que los 11 jóvenes que fueron repartidos en distintos dos penales federales, fuesen liberados. Claro. Pero él no reconoce que fue el gobierno del GDF, la policía del GDF, quien los detuvo y los entregó a la policía. Y él es funcionario del gabinete de alto nivel, él es como el canciller del GDF. Entonces, la incongruencia es completa. No tiene salida para ellos, en mi opinión. Sirve el ejemplo del gabinete de Jolán, que se deshace cuando el ministro de Economía critica la política de empleo. Sí. ¿No? Y se cae un gobierno socialista. Exactamente. O sea, Francia es un buen ejemplo en ese sentido. Entonces, lo que tenemos es a una izquierda que en ese sentido resulta que da la cara de una gran inconsistencia y de una gran falta de idea ideológica o de carga ideológica en lo que hace. Porque te pueden hablar con toda la retórica, te pueden decir, como hemos escuchado, ¿no?, exigiendo la liberación de los detenidos, la indignación por ese problema de gente que está cobrando en el gobierno que los apresó. Oye, este es un comentario que se ha hecho desde el inicio del proceso en que Andrés Manuel López Obrador empieza a crear este nuevo partido Morena. Con este debacle actual, estamos hablando de más personas abocándose al partido de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿se incrementa el número o básicamente está la división entre lo que hace Morena y Andrés Manuel López Obrador y lo que hacen estos otros grupos de esta tribu, de que no se va a sentir, no va a tener un impacto favorable para Andrés Manuel más allá de lo que se esperaba? Bueno, depende de lo que esperabas. Yo pienso que la izquierda se va a dividir por completo entre Morena y el PRD. Pero el PRD sí lo ves cohesivo después de esta, con sus problemas. Yo creo que sí, porque van a tener diputados. Y tienen un electorado muy leal. Tienen una base electoral, no social, pero sí electoral. Y esas son cosas que cuentan. Entonces, es como un pequeño exabrupto. Bueno, no es un pequeño, no, es mucho más que eso. No es un pequeño exabrupto. No, es una crisis profunda. Pero la salida que le van a dar no es una salida de fondo en términos institucional, de reestructurar y replantear el funcionamiento del partido político, sino lo que van a sacar son acuerdos políticos. Lo que está planteando Cárdenas, por ejemplo, en concreto es hay que repartir más los puestos en la dirección nacional del partido. La razón por la cual se fue del PRI en el 87. Sí, exactamente. Ser más democrático al interior. O sea, más democrático quiere decir tener más puestos para todos. Y en la medida en que tengan más puestos para todos, habrá mayor cohesión.
Pero esa cohesión, sin embargo, sigue subsistiendo sobre la base de que cada corriente hace lo que tiene que hacer para hacerse fuerte y tener su base. Pero esto que dices es muy importante, que tiene un electorado, ¿no?, ya relativamente estable. En una intermedia el histórico del PRD estaría sobre 18 puntos, lo estamos midiendo en 13, 14. Hay gente que cree que la crisis es mucho más grande que lo que está representando en términos electorales. Pero tú lo acabas de poner en dos planos, ¿no? Sí. Hay uno interno y hay el electoral, ¿no? Hay uno electoral que van a mantener y eso va a seguir. Entonces no es un partido que vaya a desaparecer. Porque también es de mucha militancia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí votaron 2 millones de personas en la interna. Claro. Sí. O sea, quiera sea o no, eso es un dato que sucedió hace, ¿qué? Un mes y medio, 2 meses recientemente. Así es. Y ya con Morena por fuera. Y ya con Morena afuera. Entonces, te habla de una institución que llegó para quedarse, entonces no hay que pensar que vaya a desaparecer, pero lo que es cierto es de que también puede ser una institución herida de tal manera que no pueda tampoco superar ciertos rangos de presencia. Simplemente. Sí, tal vez en este caso va a aplicar la máxima de por qué el PRD tiene tantos militantes, porque no puede tener. Pero ya no podemos resolver esa duda. Oigan, se nos acabó el tiempo. Oye, gracias, Ricardo. Muchas Ojalá gracias. que nos vuelvas a acompañar aquí Claro que para, sí. para el brindis de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día. Nos vemos mañana de nuevo aquí en el Primer Café. El brindis de la mañana.